Hay países donde las normas se cumplen y otros en los cuales parecería que no se cumplen nunca. En nuestra región y en mi país, la Argentina, incluso hay gente que se siente orgullosa cuando no cumple las normas, y eso me parece bastante triste. Un área donde el cumplimiento de las normas es especialmente importante es en el tránsito, en cómo nos manejamos en la vía pública, en el espacio público. Cuando caminamos, cuando andamos en bici, cuando manejamos, cuando tomamos transporte público. Hoy quiero compartirles la conversación que tuvimos con José Nesis. José es médico y psicólogo y se dedica justamente a entender nuestra relación con las normas y tiene un interés específico en el tránsito porque siente que si entendemos las normas quizás podamos evitar la cantidad ridícula que tenemos de accidentes en las calles y en las rutas. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, José. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien grande y en tu caso me encantaría saber qué fue lo que aprendiste en todos estos años de tratar de ver cómo modificar la forma en que en nuestras sociedades nos relacionamos con las reglas. ¿Qué aprendiste en todo ese tiempo? Yo creo que, diría que aprendí como... Hay dos cosas que se me ocurre que aprendí. Una es ver que el tema de cumplimiento de reglas parece algo como binario al principio, que es la gente cumple o no cumple. Y cuando te metes en ese tema, descubrís que hay un universo ahí de complejidades, digamos. Pero te diría más, en una línea más personal, lo que aprendí es que salí de una situación que es la situación de la queja. Habitualmente con el tema del cumplimiento y el incumplimiento de reglas en Argentina, lo que uno ve son como si fueran dos grandes espacios que se generan. Uno es el del incumplimiento de reglas y el otro es el de la queja acerca del incumplimiento de reglas. Es casi un deporte nacional. Exactamente. Es como si hubiera dos deportes. Exactamente. Y cuando me metí en este tema, tuve que dejar uno de los dos deportes, que es el de la queja. Ese es el que aprendí a dejar, digamos. El otro, el del incumplimiento de reglas, no sé si lo dejé, no. En ese sentido, formó parte de... En ese sentido, no sé si aprendí algo. Mira. Formo parte del mismo grupo al que pertenezco y no considero que trabajar en esto... te haga mejor cumplidor de reglas. No, para nada. Como ser médico no me hace más sano que el resto. Puede ser que haya dos o tres cosas que habitualmente uno observa un poco más. En el tema de reglas me refiero, ¿no? Pero digamos que no es ese. Ese no fue mi aprendizaje más importante, sino el otro. El salir del lugar de la queja para ver, para pasar a un lugar más constructivo. Claro. Bueno, al menos la queja asume o implica que reconocemos que hay un problema. Sí. O sea, creo que peor sería que no nos quejáramos y lo diéramos como natural y no... Sí, es cierto, ¿no? La queja parece que en muchos casos es el primer paso hacia la solución de algo, porque es el reconocimiento de que hay una dificultad, de que hay algo. Es interesante porque hay veces que es el primer paso y hay veces que ese primer paso se hace crónico. Entonces, que por siempre nos quejamos. Claro, entonces quedó en un intento que se hace crónico y después se incorpora como parte también de la vida. Entonces claro. De hecho hay hasta dichos, ¿no? Como es, no se queje si no se queja y ese tipo de cosas. Claro. Sí. Seguramente vamos a hablar en algún momento en profundidad más del cigarrillo, pero me acuerdo, o sea, la típica de Mad Men, de la serie de televisión, que están todos fumando y estaba todo bien, o que había propagandas de tele con doctores fumando, recomendando cosas para la salud de la gente. En ese momento no había queja todavía, porque ni siquiera había conciencia de que había un problema. Exacto. Después, con el tiempo, empezó a haber un problema y ahí empezó a dividirse la sociedad entre los fumadores y los no fumadores. Yo tengo derecho de fumar, no podés quejarte. Yo tengo derecho a respirar aire limpio, no podés fumar. Sí. Se generó la tensión y después pasó algo
por lo menos en nuestra sociedad en Argentina, pero en muchos lugares del mundo también, que el cigarrillo pasó a otra etapa en la cual ahora está como mal visto fumar en lugares o se cumplen muchas de las reglas que se pusieron respecto a dónde fumar y a dónde no fumar, ¿no? Sin embargo, con el tránsito estamos en otra etapa, ¿no? Exacto. Lo del cigarrillo fue increíble. Increíble, sigue siendo increíble para mí porque no... Para mí, para mucha gente. Hace un tiempo atrás, hace un año y... no en la feria del libro última que hubo, sino en la anterior. O sea, esto fue en el 2015, creo, o a comienzos de 2016. Hicimos una mesa redonda, un panel, digamos, de discusión acerca de por qué funcionó. Y no hubo ningún acuerdo. Claro. Y nadie... fue muy interesante la discusión, pero nadie se fue con la sensación de que había una explicación suficientemente abarcativa, ¿no? Y exhaustiva de esto. Y sin embargo funcionó. Claro. En todo caso, pareciera que la tendencia es positiva. Cada vez vamos cumpliendo más reglas, cada vez vamos concientizando a la sociedad de que así es mejor para todos. Sí. En algunos aspectos más rápido, en otros más lento. ¿O en algún grado ves retroceso también? ¿Hay algún aspecto en el cual estemos por desbarrancar o todo el avance es positivo? Me parece que quizás primero habría que definir un poco, no académicamente, ¿no? Pero así, coloquialmente, de qué hablamos cuando hablamos de una regla. Ajá. Entonces ahí podemos ver si en algunas, digamos, si hubo aumento o cumplimiento de reglas o no. En principio, cuando uno piensa en términos de... Por ejemplo, pareciera que si uno piensa en términos de acuerdos, es una cosa. Es como si uno le diera más vitalidad a lo que después llamamos una regla. La regla, si uno la piensa como el resultado de una serie de acuerdos que requirieron una cantidad de conversaciones y de discusiones. Entonces, cuando llegas al final del recorrido, la palabra regla, que además etimológicamente tiene una carga muy fuerte, porque tiene que ver con la reja y tiene que ver con las prohibiciones más atávicas y más ancestrales, pierde un poco de sentido. Digamos, entonces, y cobra más valor sentir que uno está cumpliendo con acuerdos que simplemente sometiéndose a reglas. Eso me parece que bueno, pero ahí entramos en varios temas. Que es pero déjame ver si entiendo bien, José. La diferencia sería que una regla podría, si no, ser impuesta por una autoridad máxima o algo así, ya sea política, religiosa, lo que fuera. Sí. Y lo que está diciendo, no estamos hablando de ese tipo de reglas que emanan de algún poder superior, sino de acuerdos sociales, de acuerdos generales. Se fueron complejizando a través de la historia los acuerdos que armamos los seres humanos. Discutimos acerca de cómo es la mejor manera de vivir, cómo organizar nuestra vida socialmente, cómo distribuir lo que hay. Es interesante, porque en realidad gran parte del sistema de reglas tiene que ver con la distribución. La organización de la vida social, de la vida sexual, de la vida económica, son cuestiones relacionadas con distribución. Y cuando se llega a determinados acuerdos, bueno, cuanto más consensuados están esos acuerdos y al mismo tiempo son más eficaces y más efectivos, y entonces empiezan a tener más éxito, uno podría decir. Claro. Me quedé pensando en tu pregunta, que en qué cosas yo creo que sí, en términos generales fuimos aumentando nuestra capacidad de generar acuerdos, por lo menos en nuestra sociedad, seguro. Y va avanzando, no solo el cumplimiento de acuerdos, sino que va avanzando la discusión acerca de eso. Es interesante, son como dos frentes, como dos ondas expansivas. Cada vez que hay un éxito en alguna experiencia, se empieza a discutir sobre un nuevo territorio de eso. Pero ¿y en esto qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? ¿Qué acuerdo teníamos? ¿Cuál es la idea? Me parece que sí, que hay un avance en dos frentes, ¿no? Y obviamente vos estás muy metido en tema tránsito, que seguramente es una de esas nuevas fronteras que queremos conquistar. Sí. ¿En qué estamos en el tema tránsito? En el tema tránsito me parece que estamos en un momento... es un momento que a mí me preocupa mucho, porque es un momento que, con suerte, es un momento de transición entre un sistema
que podríamos llamar ahora acá, ¿no? De códigos, digamos, y un sistema de reglas consensuadas, ¿sí? Un sistema más normativo. Entonces, cuando se pasa de uno a otro, hay muchos momentos de confusión, en donde, por ejemplo, el ejemplo típico que uno lo puede ver en las grandes ciudades es que cuando de golpe una gran cantidad de personas toma conciencia de que cuando van caminando por la calle y tienen que cruzar una senda peatonal donde tienen prioridad para hacerlo, ese es su derecho, digamos, y todavía eso no está coordinado con la gente que va manejando algún vehículo, entonces muchas personas ponen el cuerpo como tratando de hacer valer su derecho. Y se genera una interacción personal, otra vez, que tiene un nivel de riesgo importante. Uno literalmente está poniendo su cuerpo. Exactamente. Se genera otra vez nos vamos del universo normativo al universo de lo totalmente personal. Y ahí se generan situaciones que pueden ser eventualmente violentas. Y me parece que eso es característico de un momento de transición, en donde hay alguien que está diciendo, no, mirá, habíamos quedado en algo, teníamos un acuerdo, y hay otra persona que todavía no está pensando en eso, o no se metió del todo en eso, o no acepta eso. Te cuento una que creo que te la conté hace un tiempo, pero te la recuerdo, una anécdota que me pasó. Yo venía caminando por Palermo, iba a cruzar una calle, y cuando estoy es una calle que tiene muy poca circulación, y empiezo a cruzar por la senda peatonal y veo que de lejos viene una camioneta de una empresa de telecomunicaciones, de reparación de líneas, de una empresa toda ploteada con la marca de la empresa esta, y cuando estoy empezando a cruzar la senda peatonal veo que la camioneta, que está lejos, acelera en vez de... y yo me preocupé, pero puse mi cuerpo, o sea, dije, no, acá yo tengo prioridad, o sea, voy a pasar y tiene que frenar, pero no frenaba y aceleraba, y yo ponía mi cuerpo, como un pequeño diálogo implícito entre mi derecho y sus ganas de pasar sin frenar. Bueno, la cosa es que llega y frena justo antes de llegar, como mostrándome que él tiene poder también, ¿no? Yo termino de cruzar y baja la ventanilla el señor el que manejaba, y me grita, ¿qué te crees, que vivís en Canadá? Buenísimo. Que en el momento no me sentí muy bien, pero después me pareció brillante la forma en que él comunicó lo que él estaba sintiendo, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, me hace acordar hace más o menos un año atrás, en un partido de Argentina, que me parece que se jugó en México. O sea, un árbitro, o el árbitro era mexicano, y vino, y lo primero que hizo antes de empezar el partido fue acercarse a Messi y decirle, mira que acá no estás en Europa, ¿eh? ¿Qué quiso decir? ¿No? Bueno, acá son otras las reglas. Sí, exactamente. Cuando justamente, si algo caracteriza a cualquier deporte, y deporte que tiene una federación y es que tiene reglas. Hay reglas escritas. Sí, que tienen una variación, que puede ser que en algunas canchas haya un metro más, un metro menos. Que hay un rango reglamentario para las cosas. Pero de ahí a decirle, mira que acá no estás en Europa, es muy fuerte. Es que te dijo... Vos pensás, como si te hubiera leído el tipo, es muy ¿no? parecido. Que vos estás tratando de jugar con reglas que la gente tiene muchas veces incorporado, que no, que están en otros contextos. Hay un colombiano que se llama Mauricio García Villegas, que trabaja mucho sobre el tema de incumplimiento de reglas. Y él hizo como una gran clasificación de lo que se llaman mentalidades incumplidoras de reglas en América Latina. Ajá. Y este sería el tipo de incumplimiento, digamos, que de carácter más, que lo llama de incumplimiento cultural, que es alguien que incumple porque siente que se le quiere imponer un sistema que no es el que verdaderamente corresponde a su lugar, que es un poco el del tipo del chofer de la camioneta que vos contás. Él finalmente afloja porque hay una vida en juego, digamos, pero y por los despelotes que él tendría si hubiesen tenido, la cosa se hubiese puesto peor. Pero él te hace saber que esto no es Canadá. Y no sabemos bien qué es, pero Canadá no es. Sí. Pero al mismo tiempo es como que es un pequeño plebiscito que hacemos todo el tiempo en la calle sobre qué modelo de sociedad queremos. Sí.
Y ese fue una instancia de ese plebiscito en el cual yo estaba diciendo, quiero una sociedad en la cual se cumplen por lo menos más la regla de que me tenés que dejar pasar cuando voy por la senda peatonal. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en una sociedad y quiero vivir en una sociedad en la cual el que tiene más poder pasa primero y no me hinches. Exactamente. Y ahí tenés un montón de cosas. Por un lado, el que tiene más poder, esto que vos enunciás como la regla de él, en verdad es más parecido a lo que podríamos llamar un código, ¿no? Se usa esa frase mucho. La gente dice, che, pero vos no tenés códigos. Códigos, ¿no? Códigos. Como códigos morales o de valores. Sí. Sí, como si fuese algo que no está mal, a ver, que rige nuestras interacciones, los códigos, ¿sí? Pero que muchas veces lo que ocurre en nuestra cultura es que los códigos están por encima de las leyes, porque los códigos son vivenciados como que son más nuestros, y las leyes son ajenas. Las leyes fueron impuestas desde afuera. A esta altura del partido sabemos que es muy difícil argumentar que fueron impuestas desde afuera, particularmente si tenemos 30 y pico de años, por ejemplo, de democracia ininterrumpida. Sin embargo, todavía persiste, incluso en gente que nació en democracia, la sensación que se va transmitiendo transgeneracionalmente de que esas reglas son impuestas desde afuera y que lo que vale son los códigos. Y hace poco en algún lado escuché una conversación en la calle donde dicen, no tenés códigos, y alguien le dice, no, mira, códigos, si querés códigos, anda al supermercado. Nosotros tenemos que tener reglas, ¿no? Claro. Ese tipo de discusiones yo no las escuchaba antes. Claro. Y ahora empezó a haber ese tipo de discusiones. Pues los códigos a mí me remiten más a algo medio mafioso, ¿no? Medio como el código de la mafia. La mafia, la cárcel. Por ejemplo, hay gente que se dedica a estudiar esto, que es los códigos carcelarios. De hecho, hay un montón de mitos, creo yo, que son mitos sobre eso, ¿no? Todos tenemos como la creencia de que en la cárcel hay un montón de códigos, y que esto se hace así, esto se hace así, etcétera. Y es como una gran paradoja, porque, digamos, quitando el hecho no menor de que las cárceles argentinas están llenas de gente que ni siquiera fue juzgada, que ese es otro capítulo, pero supongamos que no, supongamos que la mayor parte de los cautivos fuesen personas que cometieron algún delito, y algún delito importante. Entonces, están ahí porque tienen un problema para el cumplimiento de reglas. Y resulta que cuando hablamos de ese lugar, hablamos del lugar donde están todos los códigos. Hay algo que... o son códigos que tienden a romperse continuamente, o, a veces creo yo, son códigos más primitivos en términos... Por ejemplo, es el código del más fuerte, es la ley del más fuerte. Son códigos que existieron en la sociedad no carcelaria hace muchísimo tiempo y que intentamos que no sigan existiendo. Es decir, otra vez, los sistemas de distribución y de organización de las sociedades contemporáneas deberían ser más justos que, por ejemplo, la ley del más fuerte. Seguramente los códigos de los que la gente habla cuando habla de las cárceles son códigos mucho más precarios. No es que no existan, tienden a cumplirse más, y puede ser, pero bueno, por la estructura que tienen, ¿no? Claro. Volvamos por un segundo al cigarrillo, después quiero volver al tránsito. Lo del cigarrillo fue muy mágico para mí. Y entiendo que la gente no se pone, o los especialistas no se ponen de acuerdo entre ustedes de por qué sucedió y cómo sucedió y cuáles fueron los mecanismos. A mí lo que me asombró muchísimo es que una vez que surgió en Argentina la ley de que no se puede fumar en espacios cerrados, en restaurantes, en todos esos lugares, la aplicación fue prácticamente inmediata, y hoy no se ve nadie violando esa regla, esa nueva norma o ese nuevo acuerdo. ¿Cuáles son tus hipótesis de qué es lo que está detrás? ¿Por qué eso fue tan efectivo? Yo creo que hay un concepto que también está cada vez más fuerte en distintos ámbitos de prácticas sociales, que es el de nudge. No hay una buena traducción para eso. Nudge, que quiere decir empujoncito, digamos, ¿no? En inglés. Y que es el término más usado en un conjunto de nuevas disciplinas, que es la economía del comportamiento, behavioral economics y behavioral law también, esta intersección entre la ley y las ciencias que estudian el comportamiento y la conducta.
Y el nudge es como un pequeño movimiento que hace que se altere lo que se llama nuestra arquitectura de decisiones, que es cómo tomamos decisiones. Hay dos ejemplos que son los que a mí más me gustan de eso, probablemente muchos los hayan escuchado. El primero de todos es muy simple y empezó en el aeropuerto de Ámsterdam, creo que es Schiphol, en donde pintaron en los mingitorios una mosca justo en donde la gente hace pis, los varones hacemos pis. Entonces automáticamente la gente tiende a jugar con eso y a apuntar ahí. El resultado fue que los pisos empezaron a ensuciar menos y tuvieron un ahorro sustantivo, digamos, en todo lo que tiene que ver con la tarea de limpieza, ¿sí? Y lo único que hicieron fue pintar un punto negro, digamos, en un lugar. Eso fue todo. Después lo vi transformado en como si fueran tiro al blanco. Después se hicieron los tiros al blanco, que están acá en Argentina, se ven en varios lugares, que vienen con el desodorante también y eso, ¿no? Y el otro ejemplo, bueno, entonces en este primer ejemplo lo que es que es algo muy muy simple, determina eventualmente cambios que son para tener en cuenta. El otro ejemplo, que es un poquito más complejo, tiene que ver con el caso de, por ejemplo, la decisión de donar o no donar órganos en el trámite de obtención de licencia de conducir. En muchos lugares del mundo a uno le preguntan, acá en una época era así, ahora no me acuerdo si se sigue haciendo, en qué distritos, pero te preguntan si en caso de muerte donás o no donás tus órganos. Es una pregunta que desde el punto de vista de la psicología es una pregunta tremendamente incómoda, porque te hace pensar en algo que presupone tu propia muerte, con lo cual en realidad te están preguntando por los órganos, pero es como si te preguntaran, bueno, vos vas a estar muerto y ¿qué harías con tus órganos? Entonces, pero no, espera un cachito, ¿cómo muerto? ¿No? Pero no tenés tiempo de decir eso ni de pensarlo conscientemente, sino que tenés que poner sí o no. Dos sociedades prácticamente idénticas, como Alemania y Austria, idénticas en un montón de aspectos vistos desde acá, seguramente entre ellos se ven muy distintos, pero comparten el idioma, comparten un montón de cosas, tuvieron cifras muy disímiles en la elección de si iban a donar órganos o no. Uno tuvo el 12% y el otro tuvo el 88, 90%. Y la respuesta a esa diferencia tan grande tuvo que ver con cómo se les preguntó en el formulario a las personas. Hay un método que se llama opt-in y otro opt-out. En un caso vos ponés, marque la X, digamos, marque aquí si no desea donar órganos cuando muere, o la otra es marque aquí si desea donar órganos cuando muere. En el que te piden que afirmes positivamente eso, tuvieron una respuesta muy baja. En la que te piden afirmativamente que no dones, tuvieron una respuesta muy alta, porque la gente siente cierta vergüenza de expresar activamente un rechazo a ese escenario, que es un escenario solidario, ¿sí? Pero que presupone la propia muerte. Sí, otra interpretación que escuché de esto mismo es que la gente prefiere, cuando es una decisión tan difícil, que lo moviliza a uno y que la ve lejana o no quiere pensar en eso, lo que decide es no decidir. Exacto. Entonces no hace el tic, no hace la crucecita, sí. Y entonces queda como la opción de default en un caso o en el otro. Exactamente, ¿no? Por eso en el caso de son complementarias las dos cosas que dijimos. Una explica el momento, el por qué no marcar, y el otro explica cuándo te favorece el escenario de no decidir. Claro. La cuestión es cómo fue, qué requirió esa decisión. Lo que requirió es que alguien se diera cuenta, alguien, un equipo, etcétera, que lo único que cambiaba en un formulario a otro era la palabra no. Era lo único. Era, marque aquí si desea donar órganos o marque aquí si no desea donar órganos. Ese fue todo el cambio. No fue una ley, no fue una restricción, no fue una prohibición, y además, en términos amplios, no se le quitó libertad a una persona para esa decisión. Esa es una discusión enorme, porque el argumento que hay para armar una discusión es, bueno, no le quitaste libertad, pero si vos sabés que la gente va para un lado o va para el otro de acuerdo a tal o cual estímulo, estás interfiriendo en la decisión. Interfiriendo en la decisión. O influyendo al menos. Exacto. Lo que responden los que hoy se dedican a eso, a arquitectura de decisiones, es, mira, una vez que me metí en esto no tengo manera de no decidir.
digamos. Yo no puedo no interferir, porque es cierto, voy a interferir. Lo máximo que puedo hacer para mejorar nuestros niveles de autonomía y de libertad es decir, mira, yo voy a intervenir y voy a diseñar este formulario con la idea de que vos tiendas a hacer esto. Decirlo directamente, que no haya información oculta. Volviendo al tema esto llegó por el tema del cigarrillo. Sí. Yo creo que en Argentina, yo digo cuál es mi hipótesis con esto. Yo no tengo una explicación global de por qué la gente decidió respetar esto. Pero me parece que hay una trampa con la que jugamos muchas veces, que es, bueno, la gente dejó de fumar porque hay una ley antitabaco. Y cuando vos lo planteás así, la gente se siente muy incómoda. Dice, no, ¿cómo la ley? No, acá hubo muchas cosas antes. La campaña, que tomamos conciencia de esto, que el otro. Bueno, se supone que eso es una ley, que hay una discusión y que viene una ley. Acá como denigramos la ley, o sea, casi que cumplir la ley no está bueno, más o menos. Es lo que está implícito en lo que acabas de decir. Y como el concepto de Nach es opuesto al de ley, por definición, un Nach no puede ser una ley, no puede ser algo que restrinja. Yo creo que la ley antitabaco es la excepción a la regla. Mira, la ley antitabaco fue un Nach, porque fue el momento de punto de partida. Fue en la arquitectura de decisiones, es como si se hubiese juntado la gente que decide en políticas públicas en esto y hubieran dicho, bueno, fenómeno, ya tenemos casi todo. Ya tenemos todo. Me parece que esto podría andar bárbaro. ¿Qué necesitaríamos? Y, no sé, algo que diga, bueno, a partir de ahora lo hacemos. Y bueno, ¿y qué tipo de Nach podemos usar? Y no sé, a ver, espera. Y alguien dijo, espera, hay una cosa llamada ley. ¿Qué? Sí, ley. Ah, no me jodas, ley, ¿qué? La legislatura, el Congreso, lo que hacen en cada provincia, en la nación, en los municipios. Sí. ¿Te parece? Y bueno, intentemos con eso. Y funcionó. Claro. Funcionó porque uno podría decir, fue ese último empujoncito que se necesitaba para mover, digamos, para reconducir todo un movimiento que ya se estaba generando de antes. El punto es que la ley no lo fue todo, pero sin la ley no lo hubiéramos podido hacer. Y eso me parece que merece un reconocimiento, no solo de esa ley en particular, sino que sería una manera de poder volver a enamorarnos de la idea de que los acuerdos tienen sentido. Bueno, parecería, José, que la sensación que me da es que como sociedades, si queremos avanzar en tener más acuerdos sobre cómo convivir mejor y estar todos mejor, hay como muchas herramientas. O sea, están las herramientas más psicológicas individuales, las cuestiones más sociales, las cuestiones legales, etcétera, de normas. Y en este caso fue esa la combinación. Me quedé pensando en una cosa con lo de donación de órganos. Hace poco te quiero contar algo que me pasó a mí con este tema. Que hice un pequeño clic que quizás fue mi empujoncito, mi nudge, que me va a llevar a poner que sí en algún formulario. Hasta ahora no había puesto que sí yo. No porque estaba convencido que no, sino porque no estaba tomando la decisión. Uh-huh. Y hace poco vi una campaña que hablaba de esto de que asegúrate de seguir viviendo o multiplicate por 7, creo que era algo así, una campaña que vi, que ahora, perdón, no me acuerdo quién la estaba impulsando, pero lo que importa es el mensaje, así que no me siento con tanta culpa. Y ahí decían esencialmente, si vos cuando te morís donás tus órganos pueden salvar hasta 7 vidas, depende qué órganos son y todo eso. Pero eso no fue lo que me hizo. Alguien me dijo, como comentando eso, me dice, no, en realidad la decisión que tenés que tomar es si cuando te morís querés que tus órganos sigan viviendo en 7 otros cuerpos o que se los coman los gusanos. Y a mí esa me impactó mucho. O sea, no sé si aplica a otra gente, pero a mí eso me impactó mucho porque ahí ahora tengo una decisión bien clara. Uh-huh. Y una decisión clara en la cual es bastante obvia la respuesta, por lo menos para mí. Sí. Porque no creo en que después vaya a pasar algo con mi cuerpo, digamos. No Uh-huh. tengo ninguna creencia. Entonces, en ese caso, ahí me dio un empujoncito interesante. Sí, fue como si hubiesen puesto en palabras la alternativa B. Porque la alternativa A de donar órganos y la B que uno tiene probablemente en lo más profundo es, bueno, la otra es sigo vivo. O sea, una es donar órganos. Si dono órganos es porque estoy muerto. Y si no dono órganos es porque quizás estoy sigo vivo. Claro. Que es lo que suele ocurrir. Es una falsa dicotomía, ¿no? Exacto. Entonces lo que te dijeron es, mirá que lo que vos pensás que es estar vivo es que te van a comer los gusanos. Claro. No, dona todos. O sea, los ya órganos. estás muerto, no te queda otra, entonces ayuda a otro aunque sea con eso.
Y es más vital, además, porque de las dos maneras estás alimentando algo, ¿no? ¿Qué quieres alimentar? Bueno, ¿A los exacto, gusanos? 7 personas. Bueno, claro. Sí. Es genial. Volvamos entonces ahora sí al tránsito. Ahí están pasando muchas cosas. Algunas escuchó una historia muy antigua de cuando pusieron a los primeros policías a dirigir el tránsito, que creo que le decían vigilantes o tenían distintos nombres en ese momento. Y el tránsito era un caos, no había tantos autos, pero los pocos que había, no había reglas y la gente iba por donde quería. Y de repente pusieron a estas personas en las esquinas importantes a decir quién pasa primero y quién pasa después. Y la gente se le reía porque nadie le hacía caso al principio, hasta que después empezaron a ver que había ciertos beneficios y hacerle caso. Y después de un tiempo, mucho tiempo, pusieron el primer semáforo. Y cuando apareció el primer semáforo, entiendo que las historias eran, mira, si no le hacíamos caso a la persona, mira si le vamos a hacer caso a un poste con lucecitas, digamos, ¿no? Y la gente descreía del semáforo, y ahora, salvo excepciones muy contadas, en general paramos en el semáforo rojo. Sí. A veces alguno un poquito pasa con el rojo cuando acaba de cambiar todavía, pero cuando está rojo, la gente en general para, salvo excepciones. O sea, hay evoluciones en estas reglas mirando para atrás, con lo cual eso me da un poquito de esperanza también yendo hacia adelante. Y también siento que estamos en una evolución en la cual yo noto que un poquito más de gente está parando para dejar pasar al peatón. O si no pasa, tiene un poquito más de culpa que hace 30 años o hace 20 años. Sí. Entonces siento que hay una derivada positiva, una evolución positiva de esto. Por ahí falta el nudge final o el empujoncito final para hacer un cambio más de raíz. ¿Cómo sentís que sigue la película y qué empujoncitos tenemos que dar? Sí, primero estoy de acuerdo con vos, que es cierto que hay como, lo que hablábamos antes, hay como una expansión en esto y hay un mayor cumplimiento. No sabemos bien por qué, parece algo que se va multiplicando. Probablemente el contacto visual a través de los medios de comunicación, del espectáculo y de los propios viajes que mucha gente ha hecho, y la posibilidad de conocer cómo que se puede funcionar diferente en otros lugares, y esas cosas multiplican. Pasó hace muchos años con tirar basura en la calle, digamos. Cuando yo era chico, la gente que comía una golosina tiraba el envoltorio en la vereda, pero era una actitud absolutamente natural. Y hoy, si alguien ve que otro hace eso, es una actitud todavía muy, muy chocante, ¿no? Funciona. Y sí, hay como un aumento. Creo lo que te decía antes, creo que sí, que en el mejor de los casos vamos hacia eso, vamos hacia una convivencia mucho mejor, y todavía con esta etapa de transición que hace que algunas personas se sientan sumamente incómodas porque sienten, como el chofer de la camioneta que se te venía encima, que les están imponiendo algo que no es lo que habíamos acordado. Entonces ahí lo que hay que, por lo menos lo que a muchos nos interesa, es entender, a ver, ¿cuál era el acuerdo que tenemos acá? Ok, no es Canadá esto, y somos Argentina, ¿y qué acuerdo teníamos acá? ¿Qué tipo de acuerdo tenemos? Entonces empezamos a revisar un poco y hay modos en que tenemos acuerdos los argentinos. Pero antes que me olvide, dijiste algo del semáforo, que me quedé pensando, ¿por qué funcionó el semáforo? Me parece que el semáforo tiene el semáforo le fascina a los chicos, chiquitos. Es verdad. A los chicos chiquitos. El semáforo tiene una carga simbólica porque en lo que vos contabas, el semáforo fue una evolución, digamos, pasamos de la garita, ¿no?, que dirigía el tránsito, a un semáforo. Pero en verdad fue una evolución en términos de utilizar luces, etcétera, de algo que se enciende y se apaga. Pero desde el punto de vista del contenido, fue un retorno a algo muy ancestral. El semáforo, por eso le gusta a los chicos, porque los chicos detectan esto de entrada. Los colores que usa el semáforo son colores que activan en los seres humanos reacciones de las que no somos conscientes en absoluto, y que básicamente tiene que ver el rojo con la sangre, el amarillo con la orina, el verde con la vegetación y la posibilidad de respirar y de pasar, ¿no? Si te fijas, el fútbol maneja los mismos dos colores importantes, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. La amarilla es la advertencia, la roja es la expulsión. La forma en que el árbitro en el fútbol se para y se mueve, y el movimiento que hace con el brazo cuando saca cada una de las tarjetas,
es como si sacara un arma en ese momento, ¿no? De advertencia y otra de ejecución. Wow. Hace muchos años salió en el diario que el gobierno de la ciudad tenía problemas porque había gente que por su cuenta, y todavía ocurre, se compraba pintura amarilla y pintaba los cordones de sus... ¿Qué diferencia hay entre eso y un animal que con la orina del mismo color marca un territorio? Claro, ¿no? Increíble. Entonces se activan cosas tremendamente atávicas, ancestrales. Claro. ¿Sí? Eso estaría en un orden más universal, si querés. Y después, claro. Bueno, si querés volvemos a la Argentina y qué códigos tenemos acá. Claro. Yo sé que hubo en distintos lugares, creo que fue en Bogotá con Antanas Mockus, que vos lo mencionas mucho, que es exalcalde, después fue candidato a la presidencia, sí. pero no ganó, que es matemático de formación, pero también hizo otras cosas como filosofía y después se dedicó a la política. Y entiendo que fue él, si mal no recuerdo, el que hizo algunas movidas en Bogotá para intentar dar el empujoncito sí. con algunas cosas. Y si mal no recuerdo, hubo una con tarjetas que sacaban, casi un juego que le daba a la gente tarjetas para que si un conductor no paraba en la senda para dejar pasar, le sacaban la tarjeta amarilla o la roja. Lo que algo así era. Él hizo dos tarjetas. Una tarjeta con el pulgar hacia abajo, marcando la insatisfacción, el enojo, y otra con el pulgar hacia arriba. Y ahora no me acuerdo los colores, pero probablemente han sido rojas y verdes. Uh-huh. Y me parece que fue extraordinario. Yo cada vez que me acuerdo de esa acción que hizo, él lo que decía era... Tenemos un repertorio muy amplio de modos de expresar nuestro enojo, pero no de expresar nuestra satisfacción. ¿Sí? Salvo en las redes sociales, ahí sí tenemos el like. Te iba a decir eso. Mira. Te iba a decir exactamente eso. Te iba a decir que cuando explotó Facebook, yo la sensación que tenía es, porque la gente decía, bueno, pero ¿cómo hago si quiero decir que no me gusta? Yo decía, no. El éxito de Facebook es que vos tenés que decir lo que te gusta. Y el acento está puesto en la expresión de la satisfacción. Ya va a venir lo otro. Y efectivamente, muchos años después, aparecieron cuando vos querés ¿no? indicar tu reacción, ahora está el me enoja, es decir, se amplió, está me divierte, esto, y está también me enoja. Pero que no es lo mismo que decir no me gusta. Claro. Entonces, yo creo que Antanas Mockus lo que hizo fue darle a la sociedad la posibilidad de expresar el like, ¿no? Está buenísimo. Y eso fue antes de Facebook. Y eso fue bastante antes de Facebook. Sí, Facebook tiene de 12 años ahora, sí, 13 años. Facebook, yo el primer recuerdo que tengo de Facebook es 2006. ¿No? Creo que 2007. Empezó en el 2004, 2005, por ahí. Bueno, y esto es anterior. Sí, claro, definitivamente sí. Antanas Mockus es unos años antes. Sí. Sí. Y pensando en Argentina de nuevo, yo insisto en tratar de encontrar qué cosas podemos hacer. Una de las cosas que me fascina de conversar con vos es que mi prejuicio de todas las normas y de cómo nos convivimos es que es asunto de abogados del derecho, es asunto de economistas, de cómo fijan los incentivos y ese tipo de cosas, y de políticos. Que muchas veces son abogados y economistas, ¿no? Sí. Y de repente surge todo esto que llamás la economía del comportamiento, behavioral economics en inglés, que de alguna manera trata de verlo desde el punto de vista del individuo y de nuestra psicología, de cómo tomamos decisiones, cómo nos comportamos y todo eso, y me parece que le agrega una faceta interesante porque si a la larga vemos los cambios de comportamiento tienen más que ver con eso, y que los otros pueden ser pequeños empujoncitos que dé el sistema para ayudarnos a ir en la dirección correcta, ¿no? Sí. Entonces no sé, me pregunto qué más podemos hacer para acelerar este proceso yendo hacia adelante. Es una gran pregunta, ¿no? Que no espero una respuesta definitiva. No, pero la pregunta me parece que no habría que retroceder, que saltear rápido la pregunta. Me parece que estaría bueno quedarse un rato en la pregunta, porque la multiplicación de esa pregunta ya sería una contribución importante. Si alguien se empieza a preguntar qué podemos hacer con esto, es porque, lo que hablamos al principio, reconoce la existencia de un problema y además reconoce cierto nivel de imposibilidad en el abordaje de eso. Hay otras que tienen preguntas y respuestas facilísimas. ¿Qué hago frente a esto? Y hace esto o aquello, ¿no? En esto no es tan sencillo. Es lo que quizás te decía al principio de todo, ¿no? Parece binario, bueno, es muy fácil, tenés que cumplir con la ley. Bueno, pero espera,
¿Qué es cumplir con la ley? ¿Y en qué contexto? ¿Y a qué llamamos ley? ¿Y qué nos pasa con todo esto? Me parece que una de las... uno podría pensar que hay... ¿Cómo abordar esto? Bueno, por un lado está el campo de las prácticas sociales. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? La Argentina es un país federal que tiene provincias y tiene municipios. Tiene miles deben ser. En una época eran 3.600, ahora creo que hay 2.700 municipios. Algunos se fueron fusionando. Con lo cual la posibilidad de generar cambios debería ser enorme, porque hay mucho para hacer, ¿no? Actuando, ¿cómo es? Pensando globalmente, pero actuando localmente. Ese proverbio que se puso de moda, no sé, en los comienzos de los 90, no deja de ser cierto. Hay muchísimo para trabajar En temas de tránsito, ¿los municipios tienen la posibilidad de cambiar sus reglas locales o de hacer...? En gran medida sí tienen posibilidades de hacer cosas, por ejemplo, a nivel urbano, a nivel del emplazamiento de señales, de cómo organizan el tránsito, culturalmente, de trabajar con los chicos, de trabajar con escuelas, de trabajar con las organizaciones de distintos niveles. Para que te des una idea, hubo una época, y todavía esa época no terminó, en la que cada municipio podía emitir su licencia de conducir. Con lo cual, imagínate la escena. Creo que hoy, estas cifras van cambiando todo el tiempo porque se va unificando la licencia. En Argentina vamos cada vez más fuerte hacia lo que es la licencia única de conducir nacional. Pero todavía deben quedar 600, 700 licencias distintas. No sabía eso. Llegó a haber muchísimo más. Eso significa que si una persona obtuvo su licencia en el municipio de, no sé, La Florcita, en tal provincia, y un policía lo frena porque hizo una infracción, le pide la licencia y la ve, la realidad es que el agente de policía, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene modo de saber qué es lo que está viendo, qué nivel de validez tiene eso, si ese municipio existe, y entonces hace como una especie de rutina estilo stand-up, donde mira la licencia, la da vuelta una vez, 2 veces, mira la foto, mira la persona, mira la fecha de vencimiento, y eso es todo. Y ya está. Y por los acuerdos que Argentina tiene con otros países del mundo, esa licencia permitiría conducir vehículos en muchísimos lugares del mundo, en donde obtener una licencia es dificilísimo, donde la gente en algunos países lo pone en el currículum. Tengo licencia de conducir, ¿no sabes? Tengo licencia de conducir. Francia, por ejemplo. Claro. Sí. Una de las cosas, hablando de otros países, me recordé ahora, una de las cosas que a mí me da esperanzas de esto es que cuando un argentino o de otros lugares donde no se cumplen reglas, que hay muchos ejemplos, va a un país donde sí se cumplen, rápidamente se adapta. En la mayoría de los casos. A mí me tocó la situación de yo me veo manejar mejor y cumplir mejor las reglas cuando estoy en un país que las cumple que cuando estoy en uno que no. Con lo cual no hay algo fundamental del individuo, pareciera que es más el acuerdo social donde uno está y uno fácilmente se adapta. No sé si esto es generalizable a todo el mundo, pero me pasó a mí. Con lo cual no hay que cambiar los individuos acá para hacer esto. O sea, no somos malos en principio, simplemente es una cuestión de una dinámica social. Y lo otro que vos mencionás mucho también es la teoría de juegos detrás de todo esto, teoría de juego social, si querés, en la cual si pensamos yo colaboro y los demás colaboran y todas las combinaciones de sí y no de esas dos dimensiones, estamos ahora en la situación en la que nadie colabora, es decir, nadie cumple las reglas y entonces todos la pasamos peor. Y el estado ideal es que todos podamos cumplir estos acuerdos a los cuales podamos eventualmente llegar y de esa manera llegar mejor, sin tanto estrés, sin riesgos y todas las cosas, las bondades de un buen sistema, por lo menos en el tránsito. Pero el gran problema en esto es que siempre es difícil ser el primero. Y esto también lo conversamos otras veces. Porque el primero paga el costo de estoy cumpliendo la regla, los demás no cumplen, veo que va por la banquina, llega más rápido y me da la sensación de que yo soy el que está pagando para que el otro llegue más rápido, entonces no tengo tantas ganas de cumplir la regla. Pero si todos la cumplieran, entonces todos estaríamos mejor. El tema es cómo hacer para decir de golpe, todos switcheamos, todos pasamos, todos pegamos ese salto y de repente estamos mejor, y es algo que es difícil de lograr, ¿no? Como en toda teoría de juegos.
Siento que ese es el empujoncito que hay que dar, es encontrar la forma de llegar a un acuerdo social en el cual todos peguemos el salto más o menos juntos. Bueno, es lo que hablamos de la ley antitabaco. Me parece que en ese punto, ese empujoncito se va a poder hacer probablemente por el camino de la regulación. Es complicado porque, a diferencia de lo que pasó con el tabaco, nosotros en el tránsito ya tenemos las leyes. No podemos hacer una ley de tránsito que diga que cuando el semáforo está rojo hay que frenar y que hay que respetar la prioridad peatonal y las velocidades máximas. Pues esas leyes ya existen. No pasaba con el tema del tabaco. O sea, el empujoncito para el tránsito no son las leyes, tiene que ser otra cosa. Y va a tener que ser otra cosa. Quizás hay que ir un poco para atrás y pensar en que esta descripción que vos hacés, por ejemplo, que uno puede buscar digamos, la base científica de eso, por ejemplo, teoría de juegos, que es una muy buena teoría para explicar este juego de interacciones recíprocas, donde hay expectativas acerca de qué vamos a hacer y qué van a hacer los otros. Pero eso, transmitido, comunicado de una manera que sea accesible y hasta tentadora para la gente, es muy importante, porque la gente empieza a tomar conciencia. Y ahí sí, yendo a la ley antitabaco, por supuesto que hubo años en donde se explicó el efecto destructivo del humo del cigarrillo. Y la gente dejó de fumar no solamente porque se enfermaba, sino porque otros se enfermaban. Empezó a ver esto. Ahí vamos a la cuestión, por ejemplo, de la visibilidad de un problema. Se empezó a visibilizar el efecto nocivo del tabaco. Antes se lo atribuyó a otra cosa hasta que dijeron, bueno, no, déjense de joder, che, mira, si fumás, esto es porque fumaste. Empezó a aparecer el concepto en medicina de odds ratio, que tiene que ver cómo aumentan las probabilidades de que tengas tal o cual enfermedad si tenés tal o cual práctica. Y se vio que las probabilidades aumentaban tremendamente. Entonces eso después, pasado a un lenguaje cotidiano, era, mirá, realmente tenés un riesgo muy grande. Con el tema vial, lo que hay es que todavía no está visibilizado. Hay pocas personas que trabajan en visibilizar eso como un problema. Y ahí me parece que se me ocurre otra respuesta para tu pregunta al principio, que era que aprendiste. Una de las cosas que más me fascina del tema es que cuando vos tirás del hilito de lo vial, digamos, cuando te metés en ese tema, salen un montón de cosas que explican por qué el tema, que parece tan simple, es complejo, y por qué a mucha gente que están los policy makers, ¿viste? Los tomadores de decisiones, los que generan políticas, no se meten demasiado con eso. Porque si te metes con eso, te tenés que meter con un montón de otras cosas, por ejemplo con la corrupción, por ejemplo con el valor de la palabra, con el tema institucional, con cómo se emiten las licencias, cómo se hace el control de las infracciones, qué pasa con los seguros, qué pasa con el estado de la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. Tema vehicular. Entonces te metes con un tema gigantesco y básicamente con las interacciones cotidianas. ¿Hay algo para ganar en meterse con eso? Muchísimo, todo. Sin embargo, en el corto plazo es meterse en algo que puede ser bastante tedioso para muchísima gente que está en ese nivel de responsabilidad. Entonces, me parece que el cambio, yendo a tu pregunta, el cambio fuerte va a ser cuando esto esté más visible, pero no más visible desde el lado solamente, como en el cigarrillo, desde el lado del miedo por las cosas horribles que pueden ocurrir, que de hecho ya están ocurriendo, sino por la identificación de la simpleza con que muchas veces ocurren este tipo de cosas. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema teoría de juegos. En el año 2005, en algún programa en la televisión argentina, que se llamaba Bill Metal. Era un programa de preguntas y respuestas, donde se iban eliminando los participantes, en un canal de aire. Y finalmente llegaban 2 finalistas y había una cantidad de dinero, que era el premio para el que ganara. Pero llegados a esa instancia, no tenían que contestar preguntas. Tenían que escribir en un papel si compartían o no compartían el dinero, ¿no? Es la forma del dilema de los prisioneros en teoría de juegos. Uh-huh. Si los dos ponían, por supuesto ninguno sabía lo que escribía el otro. Si los dos ponían compartir, en el momento que develaban lo que habían escrito, la mitad de la recompensa que se había juntado, que iba aumentando, era para cada uno. Si uno ponía
no compartir y el otro ponía compartir, el que ponía no compartir se llevaba todo. ¿Sí? Pero si los dos ponían no compartir, el dinero quedaba para la producción. Claro. Es el típico dilema del prisionero. Y es el dilema del prisionero. Y también tiene que ver con que nadie quiere ser el primero en cumplir con la ley en general. Claro. Es el primero que cumple es el que hace más esfuerzo. Eso está bastante estudiado, que en todo lo que es modificación de acciones colectivas, siempre el primero, incluso lo ves en las aplicaciones que usamos día a día, por ejemplo en el tránsito como Waze o Google Maps y ese tipo de cosas, esas cosas funcionan porque mucha gente las usa, pero los primeros que utilizaban eso no tenían gran beneficio. Entonces los que primero se mueven en esa dirección son los que van a dar lugar a que otros lo hagan. Y lo que por ahí vos estás viendo en la calle, que ves más cumplimiento o más intento de cumplimiento, estás viendo cómo se mueve esa pequeña masa de primeros, de pioneros en este tema. Claro. Y que eso, bueno, es un momento para aprovecharlo socialmente. Sí. Yo creo que respecto a concientización, a mí la sensación que hay bastante, porque en las noticias salen los accidentes de tránsito, sobre todo cuando son grandes, salen mucho. Creo que a esta altura, no sé si es tu caso, pero todos tenemos o alguien cercano o alguien cercano a alguien cercano que tuvo un accidente importante de tránsito o que falleció en un accidente de tránsito. Es tanta la gente que tiene estos accidentes que no es algo muy lejano a la mayoría de la gente. Y por otro lado, otra cosa que me da esperanza es una cosa que vos me contaste hace un tiempo y que hoy todavía no mencionamos, y es que el caso del tránsito es algo que nos conviene a todos. En el caso del cigarrillo, si alguien quería fumar, a esa persona le convenía quizás seguir fumando por más que se hiciera daño. En su balanza de prioridades prefería el placer, quizás impulsado por la adicción o lo que fuera, de la nicotina, de seguir fumando. Pero en el caso del tránsito nos haría bien a todos cumplir. El tema es esto de pegar el salto. Hay dos cuestiones interesantes. Por un lado, empezando del final al principio, es totalmente cierto que nos haría bien a todos. Una cosa, eso es la realidad. La percepción que uno tiene es que cuando uno está muy apurado, es que tiene una pequeña ganancia y la realidad es que no la tiene. Si uno tomara, si todos tomáramos conciencia de cuántos minutos ganamos yendo a una velocidad que es una locura, que aumenta el riesgo muchas veces, nos sentiríamos muy mal. A veces la diferencia son, en caminos largos, pueden llegar a ser 6 minutos. ¿Sí? Y quiere decir que hay una distorsión entre la percepción que tenemos del beneficio obtenido en tal o cual situación y la realidad de cuál es ese beneficio. Y lo que decías de las noticias, vos decís, hay difusión de todo eso. Ahí hay un tema, estoy pensando siempre en tu pregunta de qué podemos hacer. Sí, entonces cada tema lo trato de llevar para alimentar esto. ¿Qué podemos hacer? En las noticias, en general, es cierto que hay noticias sobre accidentes de tránsito continuamente. No reflejan la totalidad de los accidentes, pero hay muchas. En general, lo que yo veo es que las noticias que hay son muchas veces aquellas en donde se puede identificar a alguien como un delincuente. Porque estaba alcoholizado, o pasó un semáforo en rojo. Sí. Es alguien que hizo algo que además cada vez más desde el punto de vista legal se está penalizando más. Conducir en estado de ebriedad, tener un accidente y no irse del lugar, por ejemplo. No estoy cuestionando la penalización de eso, pero quiero decir que esa mirada, el problema que tiene, es que otra vez pone a los accidentes como algo producido por un grupo de gente malévola, digamos. Y yo no sé, cuando leo eso, yo no soy de esos, así que no me veo identificado. Yo no me siento identificado con eso, para nada, y lo único que quiero es que los hagan pelota y que vayan presos y ese tipo de cosas. Claro. Pero la vida real no es así. En la realidad, la línea que separa a un ciudadano común de un delincuente de estos que claramente todo el mundo estaría de acuerdo en que vaya preso por la forma en que, digamos, generó un accidente, la línea no siempre es muy tajante y hay muchísima gente que está en el medio, pero muchísimas, millones de personas. De hecho, mira, hablando de cómo se muestran los medios, la película probablemente más exitosa
del año pasado o del anteaño, de los últimos años en Argentina, fue Relatos Salvajes. Uh-huh. Y Relatos Salvajes es una película que, si uno quiere forzar un poquito esto, yo te diría, es una película sobre comportamiento en el espacio vial. Más... Mira, la voy a volver a ver con esa lente, está buena. ¿No? Hay aproximadamente 3 de 6 episodios, o de 6 episodios, hay 3 que ocurren en ámbito vial, sin contar los finales para no spoilearlo. El de la grúa. El de la grúa es uno, Bombita. Bombita, la persecución después en la ruta. La persecución en la ruta, que es de Sbaraglia, ¿no? Y la de Oscar Martínez, que su hijo atropella. Exacto, mirá, 3 de 6. 3 de 6. Y si querés 3,5, la película se inicia con una persona conduciendo un vehículo. Mira. Que es un avión, ¿no? Pero un vehículo que lo está bien, pero quiero decir, como es una película sobre temas viales y cómo nos comportamos en relación a ese espacio. La idea de que siempre la culpa la tienen otros, pero al mismo tiempo de que eso se nos puede meter en nuestra vida súbitamente y no sabemos qué miércoles hacemos con eso. Pero José, entonces estoy pensando que quizás el nudge, el empujoncito, puede ser por ahí, puede ser una campaña de comunicación en la cual los accidentes no son, la mayor parte de los accidentes no son por pasar la luz en rojo o por estar alcoholizado, sino que le pasa a la gente común porque parpadeó o lo que fuera, o porque... Sí, porque además, porque forma parte de una dinámica de interacciones, de una dinámica colectiva, y volvemos a la teoría de juegos, de la que es muy difícil salir, porque nadie quiere salir solo de eso, y es difícil salir solo. El ejemplo característico es una señal mal puesta en un lugar donde dice máxima 40, pero donde es imposible ir a esa velocidad. Entonces el que cumple se pone en riesgo y pone en riesgo a los demás. Y entonces vos decís, pero vos estás diciendo que no hay que cumplir. Mirá, no estoy diciendo que no hay que cumplir, estoy diciendo que hay que revisar cómo está emplazado todo eso. Y tendríamos que tener, a mí me gustaría que tuviésemos una práctica crítica de cómo es el espacio vial. Una manera, por ejemplo, sería que hoy que estamos viviendo la época del crowdsourcing, donde todo el mundo participa en todo, debería haber, o podría haber perfectamente espacios en donde la gente haga un feedback, es decir, realimente la información acerca de cómo están puestas las señales, de qué le pasó en tal o cual lugar, y entonces se empieza a sentir que ahí hay una construcción colectiva, ¿no? Sí. Hay otro posible nudge que lo vi con el tema de alcohol, que fue los test de alcoholemia, sí. En el cual, por lo menos cuando se hacían, ahora se están haciendo menos, por lo menos veo menos yo, a mí no me tocó últimamente, es que en ese momento la gente se cuidaba un poquito más. O sea, cuando había test de alcoholemia, yo, por lo menos mis amigos me dicen, no, a ver si me paran. No a ver si choco, a ver si me paran. Esa era la preocupación, era esa, ¿no? Sí. O sea, que creo que hay también algo de lo que en inglés se llama el enforcement, ¿no? De que haya formas de controlar que las cosas sucedan. Uno que a mí me pone loco cuando manejo es la gente que maneja por la banquina en las autopistas. Sobre cuando hay mucho tránsito y se me manda por la banquina y... esa es una que no debería ser muy difícil de poner cámaras, y si te ves, está como los radares que controlan velocidad, que son automáticos, y si estás caminando por la banquina es boleta y listo, y tenés que pagar una multa. ¿Eso no se podría hacer? Eso se podría hacer. Ese es un tema precioso, porque ese es en teoría de los juegos es el free rider, literalmente, es el digamos, jinete solitario, para decirlo de alguna otra manera, es el que va por la banquina, el colado, el que va por un lugar, digamos, que está reservado a la emergencia, para la persona que realmente lo necesita. Claro. Entonces, a vos te molesta y a mí me molesta y a todos nos molesta porque sentimos que la persona que hace eso está quebrando un acuerdo social que es muy importante mantenerlo. Ahí aparece una figura que a veces algunos periodistas la llaman el justiciero, que es el que va y pone la mitad del auto. Saca la cola del auto. Para que otro no pase. Y otra vez tenemos ese problema, que es que el ejercicio de una práctica social de acuerdos colectiva se transforma en una discusión de a dos. Y ahí estamos en grandes problemas. Y ahí es donde vos decís, con justa razón, pero esto no se podría controlar. La pregunta es, ¿quién lo controlaría eso? Alguien que controle eso y que quiera cuidar que no haya colados,
no solamente está cuidando un espacio vial y está previniendo un montón de accidentes y muertes, etcétera, y mejorando la sensación de que estás viviendo en una sociedad más justa, sino que si hace eso ahí, va a tener que hacerlo en otros ámbitos. El colado no es un problema solo de las banquinas. Yo diría, en las banquinas es donde lo podemos, en las rutas, en las autopistas, es donde lo podemos ver directamente, y por eso me gusta el tema de tránsito, porque es la forma, es una vía de acceso privilegiado a problemas que están en el núcleo mucho más inaccesible de lo que nos ocurre como cultura y como sociedad. Entonces, si hay una autoridad, por algún motivo no ocurre esto que vos decís, sería tan fácil, pones unas cámaras, pones gente, controlar eso y ya está. Sí, pero si controlás eso, entonces estás dando un mensaje, que es, mira, lo del colado no puede seguir funcionando. Ah, pero que nunca se puede ir por la banquina. Sí, se puede ir por la banquina cuando hay una emergencia. Para eso la tenemos. No la tenemos para cualquiera. O para frenar en emergencias, de hecho. Absolutamente. Para eso es la banquina. Pero sería también terminar con una cultura de privilegios. Las culturas más... Los países con más corrupción y con más inequidad social tienen muchos más problemas de tránsito, por ejemplo. Es como un juego de espejos. ¿No? Es parte de todo un sistema. Absolutamente. Siempre se dice, bueno, el tema vial, de accidentes de tránsito, no distingue clases, y es cierto, pero es cierto en términos así muy, muy globales, porque todos están afectados, pero sí que distingue. Cuanto menos recursos tiene la gente, peor está viviendo y mucho más está expuesta a situaciones de riesgo vial. Y te vas a países de mayor pobreza y de menos desarrollo y no hay cumplimiento de reglas. Es lo que hablábamos antes de los códigos carcelarios. ¿Desde cuándo? ¿Por qué eso funcionaría maravillosamente bien? Si justamente, bueno, haciendo una comparación que no es muy feliz, pero quiero decir, se entiende la idea, es en lugares donde uno culturas mucho más empobrecidas y más desfavorecidas tienen también este correlato. Es así. Entonces, por algo, la gente, digamos, meterse con eso también es meterse, sería un mensaje para los funcionarios. Sería decirles, mirá, vos no te podés seguir colando en nada. Vos no podés seguir teniendo privilegios. Uno de los países más corruptos del mundo en general y en el tema vial es Rusia. En Rusia, el nivel de excepcionalidad corriente, para decirlo esta paradoja, es en las autopistas, es permanente. Se venden y se compran, ¿cómo se llaman? Las luces, balizas policiales. Para simular patentes, que uno es un policía. Para que uno es un policía o es un funcionario importante. Estas cosas, la misma policía está con el tema del soborno. Se ha llegado a poner niveles de alcoholemia 0 en una época que eran incumplibles porque en muchos lugares de Rusia se consume una comida típica que produce un nivel de fermentación que da después como resultado metabólico un nivel de alcoholemia que es mayor a 0, muy bajo, pero mayor a 0, con lo cual todo el mundo era infractor y todos eran pasibles de soborno, que en definitiva ese era el objetivo de esa ley. Claro. Entonces esto es que tirás de ese hilito y te aparece toda esta historia, ¿no? Una de las cosas que hasta ahora no mencionamos, pero creo que puede ser central en todo este rompecabezas de ver cómo evoluciona la forma en que llegamos a estos acuerdos, es la educación. Obviamente en cómo trabajamos con los chicos, con la gente más joven, en los colegios, pero también en nuestras casas, seguramente es algo fundamental en todo esto, y no solo en tránsito, en cualquiera de estas cosas. Y acá tengo este libro que me trajiste, de Familia en Familia, que entiendo que aborda un poquito esto, que todavía no lo leí, pero sé de qué se trata. Contame un poquito cuál era el proyecto de esto y cómo se relaciona con todo lo que venimos hablando. Ese proyecto tiene que ver con... No, ese proyecto tiene que ver con con la diversidad que hay hoy en día en las configuraciones familiares, y es otro área de mi vida. Okay. Digamos. Pero contestando primero a la pregunta tuya de qué hacemos con el tema tránsito en el mundo educativo. Uh-huh. Ahí también tenemos un desafío gigantesco. Es completamente distinto según las edades qué le pasa a los chicos en relación al tema del tránsito. Uh-huh. Antes hablábamos de la pasión que experimentan los chicos chiquitos en relación a las señales, los colores, las prohibiciones, las reglas. Les fascina ese tema. Muchas veces, en el afán, digamos, de ponerlo todo y decir todo, hay que apostar todo a la cosa educativa, se hacen cosas que no son congruentes con la edad de cada... Por ejemplo, en la escuela secundaria... que es el momento de construcción de fraternidades y solidaridades, insistir en el tema del cumplimiento de reglas es una época que hay que hacerlo con mucho cuidado, quizás a veces ni siquiera hay que hacerlo.
por ahí la universidad es el gran momento para retomar el tema de cumplimiento de reglas en el tránsito, y la escuela primaria es el gran momento para eso. Y la escuela secundaria es el momento del diálogo fraterno. El problema que tenemos es que nosotros a ver, uno podría decir, en la escuela secundaria es la época en que se construyen fraternidades y donde un compañero le sopla en un examen al otro. Y entendemos que eso forma parte de una práctica social que después va a ir tomando otra forma. Tomás Eloy Martínez contaba hace mucho, que creo que en Princeton él estaba dando clases hacía poco, y en un pasillo se cruza con un profesor que sale del aula a saludarlo, y él le dice, bueno, pero estás ocupado, estás dando clase, y el otro le dice, no, están haciendo un examen. Y dice, pero vos estás hablando conmigo, se van a copiar todos. No se van a copiar. ¿Y cómo no se van a copiar? No se copian. ¿Y cómo no se copian? No, porque para ellos el título que da esta universidad es muy importante. Y ellos lo ven muy mal que alguien se esté copiando. Lo ven como están desacreditándose entre ellos. Lo viven de una manera tremenda. Tomás Eloy Martínez escribió esto junto con otra anécdota que era coincidente en el tiempo, que fue cuando la hija del presidente, Zulemita Menem, se copió en la universidad, en un examen, creo que con ayuda de sus guardaespaldas, y una compañera la denunció. Una compañera que después tuvo un final espantoso, un accidente horrendo, que siempre quedó la suspicacia, ¿no?, acerca de qué pudo haber ocurrido. Entonces, él quería mostrar las dos diferencias culturales, un espacio en donde se valoriza mucho el título académico que da una universidad, y otro lugar en donde la hija de la máxima autoridad nacional puede tener una práctica que es que le soplen contenidos de un examen universitario. Claramente la universidad es un espacio para... pero digo, esa anécdota abre un montón de temas. Por un lado, el tema educativo, volviendo a esto, que es, bueno, ¿en qué momento trabajamos sobre solidaridades y diálogos y cumplimiento de reglas o no? ¿Y de qué manera trabajamos en eso? Y por otro lado, nos abre otro enorme territorio, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, que es el solapamiento de dos representaciones sociales, que son el denunciante y el delator. Uh-huh. Nosotros no estamos... El buchón. Para nosotros una persona que hace una denuncia muchas veces es un buchón. Y ese solapamiento entre estas dos representaciones tiene un costo altísimo para nosotros, porque... si querés después hablamos de esto, pero abre una imposibilidad muy grande para el tema de cumplimiento de reglas. Si cada persona que va a denunciar, por eso digo, habría que declarar zonas francas, ¿no? El colegio secundario para mí es una zona que no quiere decir que se pueda hacer lo que se quiera, obviamente que hay reglas y hay que mostrar que existen las reglas y hay castigos y sanciones, etcétera, y más en esta época en donde todo eso está en ebullición, pero es como una zona muy particular, porque es un momento de estructuración psíquica muy particular. Pero antes y después son momentos muy fértiles para digamos, avanzar en eso, y donde después de 30 y pico años de democracia habría que preguntarse por qué es tan difícil, por qué todavía la práctica de la denuncia, por ejemplo, de un delito, de una infracción, es vivida como si fuese una delación. Y yo creo que lo que define que un mismo acto sea caracterizado como denuncia o como delación no es el acto en sí, sino a quién uno lo refiere, a la autoridad. La autoridad resignifica el valor de la acción. Si yo le voy a avisar, vamos a poner aviso como término neutral, si yo le voy a avisar de un delito a Videla, eso es delación, porque Videla no es una autoridad legal, ni legítima, ni nada, ¿sí? Una autoridad, pero no reúne para mí no reunía esos requisitos. Si yo voy a avisar de un determinado delito a una autoridad legítima, legal, democrática, elegida, etcétera, bueno, estoy haciendo una contribución. Por algún motivo, o por varios motivos, todavía nos cuesta ver eso como una práctica social positiva, porque sentimos que no queremos vivir en una sociedad de buchones, y obviamente que no queremos vivir de buchones, no,
Pero sí en una sociedad habría que pensar cómo hacemos, porque después le terminamos pidiendo a las fuerzas de seguridad que se ocupen de todo esto. Nosotros no estamos dispuestos a colaborar con ellas. Las fuerzas de seguridad terminan siendo organizaciones mafiosas y criminales justamente porque nosotros no los controlamos, y se produce un círculo vicioso impresionante de profecías autocumplidoras, ¿no? De confirmación de ideas que uno tiene. Son una mafia, así que con ellos no voy a colaborar. Cuando ellos ven que no colaboro con ellos, se comportan como una mafia, porque tienen discrecionalidad absoluta. Y eso también es un circuito que quizás habría que visibilizar. Me hiciste acordar hace un tiempo una campaña, hace unos años, que pusieron carteles grandes en las autopistas y en varios lugares para promocionar, creo que era el 911 o el número para hacer las denuncias. Y decía, creo que el texto decía, si sabés algo o viste algo, avisanos. 911. Sí. Ese era el aviso, que me parecía a mí de terror, porque yo vi muchas cosas y sé muchas cosas, pero no voy a estar llamando al 911 cada vez que vi algo o sé algo, digamos, ¿no? No sé si le fue bien o mal a ese. Bueno, ¿lo viste acá en Argentina? Eso sí estaba, me acuerdo, en la Panamericana. Lo deben haber tomado. En Estados Unidos está ese cartel en varios lugares, ¿no? Sí, if you see something, say something. Claro, y te ponen el teléfono. Claro, pero hay una relación. Copiaron. Sí, pero es distinta la relación con la fuerza de seguridad y con la autoridad. Es distinta la relación con la fuerza de seguridad. Y es distinto el comportamiento de la fuerza de seguridad. Además, esto hay que decirlo. Claro. ¿Querés contarme este libro brevemente? Sí, claro. Ese libro que hicimos, de familia en familia. De familia en familia. Lo hicimos con mi mujer, con Paula Schuster, trabajando, y me voy de tema años luz, teletransportación a otro ámbito, o quizás no. Venimos trabajando hace muchos años en el mundo psicoterapéutico con familias, y bueno, asistimos en los última década fuertemente, últimas 2 décadas, a cambios muy importantes en las configuraciones de las familias, y hay un punto en común que tiene que ver con la visibilidad. Los chicos que nacen y crecen en familias que tienen configuraciones que en otro momento hubiesen sido impensables, como las homoparentales, monoparentales. Familias ensambladas ya hace varias décadas existen y son, según algunos censos, más de la mitad. De hecho teníamos a The Brady Bunch, ¿no? Claro. Es el programa que veíamos en los 60 o 70, no sé cuándo era, que era un modelo de eso, ¿no? Exacto. Y bueno, la idea de lo que hicimos fue contar historias de ese tipo de familias, de todo tipo de familias, pero incluidas aquellas que no eran las configuraciones de lo que la gente llamaba la familia tipo normal. Y en todas ahí los conductores que tienen que ver con el amor y con que hay problemas y hay cosas lindas y pasan cosas. Y entonces la idea es que los chicos se sintieran identificados o con alguna de esas configuraciones, o que vieran que esas configuraciones eran posibles para otros chicos. Entonces hay 15 escenarios diferentes, digamos, y el hilo conductor es un juego que se hace en los jardines de infantes, que se llama la carpeta viajera, que a los chicos les dan una carpeta, y durante unos días, una semana, la tienen que tener en su casa y pegar fotos de la familia y contar cómo es su familia. La llevan a la sala y esa carpeta va a otro chico, y así hasta que da toda la vuelta, incluidas las maestras. Y después tienen la carpeta de la sala. Entonces nosotros hicimos la carpeta de la sala en este libro, que tiene hasta la tapa con papel araña para encuadernar. Sí, exacto. Sí. Para forrar, para forrar los libros. Sí. Te cuento un caso de pensamiento lateral, ¿no? Y conexión. Tengo una amiga que me contó una historia de su hija adolescente que quiere tener un modelo de familia distinto al que yo jamás había escuchado. No sé si es uno de estos 15 que está en el libro o no, pero ella le dijo a la mamá, ella tiene 15 o 16 años y tiene una íntima amiga, las dos son mujeres, y le dijo a la mamá, quiero casarme con mi amiga. Y la madre le llamó la atención porque ella tiene novios, su hija tiene, por lo menos en su actividad explícita es heterosexual. Y la hija le dijo, no, sí, me gustan los hombres, pero quiero casarme con mi amiga porque compartimos con ella valores y me encantaría criar hijos con ella. No quiero tener sexo con ella. Voy a tener sexo con hombres y ella va a tener sexo con hombres porque también es heterosexual.
pero ahí hice un clic de que el matrimonio y el sexo no necesariamente tienen que estar unidos como fueron tradicionalmente, ¿no? Hay cosas que se van separando. Y me pareció interesante un modelo de familia que no había escuchado, que no tenía que ver con la procreación, sino con criar a chicos porque compartimos valores. Exacto. ¿No? Sí, es fascinante. Sí, estamos asistiendo a eso. También es una época de muchísima transición. Como toda época de transición tiene extremos y tiene pensamientos así, ¿no? Ataques fundamentalistas en todos lados. De distintas miradas, ¿no? Quiero decir, por un lado, la cosa que ya conocemos, que es la mirada más represiva, pero también estamos viendo otra mirada muy, digamos, preocupante, que tiene que ver con el sobreestímulo a chicos que están transitando el descubrimiento de lo que es el mundo, dándole opciones que los chicos ni siquiera se habían planteado, pero porque esto es un tema de los adultos, que creen que esas opciones tendrían que estar sobre la mesa y que la sociedad no las está dando por los criterios restrictivos que tiene, pero habría que pensarlo muy bien. Es un péndulo, ¿no? En algún momento esto va a converger algo razonable. Absolutamente, y tiene que ver con lo que hablamos en otro momento, que es la organización y la distribución. Cómo se organiza la sexualidad de una sociedad. Ahora hay muchos lugares, esto que vos contás es súper interesante porque es alguien que empezó a pensar en parámetros que para nosotros estaban totalmente unidos y para ella no. Dijo, entonces nos hace preguntar qué es una familia también. La procreación en sí misma, y ese es el libro que terminamos de escribir y todavía no publicamos, que tiene que ver con los nuevos modos de reproducción. Nosotros, probablemente nosotros dos y la mayoría de la gente con la que nos vamos a cruzar hoy en nuestro mundo adulto, nacimos como resultado de una relación sexual entre dos adultos, un hombre y una mujer. No es esto lo que necesariamente viene en el futuro. Hay como una escisión entre la actividad sexual y la actividad reproductiva. Cada vez hay más modos de generar nuevos seres humanos. Sí. Y eso trae aparejado también novedades, ventajas y problemas nuevos. Por ejemplo, hay una práctica que está cada vez más extendida, que es la ovodonación, porque como se alargó la edad en que muchas mujeres deciden ser madres, entonces toman óvulos donados, y uno de los problemas... criopreservan los suyos también. Criopreservan los suyos, y hay un porcentaje altísimo, mucho más de la mitad, de las mujeres que tienen hijos con ovodonación que no le dicen a sus hijos eso. Que fueron resultado, o sea, que no tienen su código genético. Que no tienen su código genético. O que tienen otro código genético. No le dicen. No se lo dicen. Y este tema no ha sido suficientemente trabajado. Y es interesante porque esa misma gente en otros ámbitos defiende el derecho a la información y al derecho a la historia y al origen y todo eso, pero cuando llega el momento personal de plantear esto, se les presenta una serie de dificultades que creo que no son solamente dificultades personales, psicológicas, son dificultades que tienen que ver con lo social, con que algo no está todavía suficientemente visible. Y bueno, ese es el camino inicial de Familia en Familia y el del próximo libro, que va a tener que ver con esto, que tiene que ver no con una defensa militante de nada, sino solamente con mostrar lo que hay. Y que esto, lo que hemos visto es que mostrar lo que hay aumenta los niveles de tolerancia y disminuye los niveles de violencia. Y yo con eso me doy por súper satisfecho, ¿no? Es genial. José, contame qué aprendiste preparando tu charla para TEDx Río de la Plata. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendizajes surgen de eso? Te puedo contar lo que me está pasando estos días con eso, que es increíble. Me di cuenta en los últimos 5 días, en conversaciones que tuve, trabajando, en situaciones sociales, pero básicamente en lugares, en instituciones. Me di cuenta que estoy pensando distinto. No, a ver, contame. Estoy aprovechando el tiempo distinto. Es tal el esfuerzo que me está costando meter en, 12 minutos un montón de cosas. Es tanto lo que tengo que sacar. Es tanto lo que me parece que... ¿Cómo voy a ocupar esto diciendo esto? Si en realidad... Pero no hay manera, porque tampoco
tampoco puedo dar una densidad absoluta, porque si no es inentendible. Es un equilibrio, bueno, de lo que ustedes saben. Yo estoy aprendiendo eso. Y entonces se me incorporó parte de ese aprendizaje que estoy haciendo. Entonces me noto mucho más eficaz en algunas intervenciones, porque estoy como condensando más algunos contenidos, pensando, pero no lo hago a propósito, ¿eh? Me sale, y cuando me sale me doy cuenta. ¿Pero por qué estoy pensando así? Estoy pensando en que tengo poco tiempo. Digamos, es como si, ¿no? Como si de golpe estuviera valorizando mucho más. Sí. Es el más escaso y el menos renovable de todos los recursos, y no somos conscientes la mayoría del tiempo en cómo usamos justamente el tiempo, ¿no? Está genial, está buenísimo. José, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. La respuesta puede ser cortita o larga. Acá tengo mi machete para no olvidarme ninguna. Que no tienen nada que ver, en principio, con lo que venimos conversando. La primera pregunta es una de mis favoritas, y es la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés un amigo que inventa la máquina del tiempo, que te puede llevar a cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del pasado o del futuro, pero es un amigo un poquito avaro, un poquito tacaño, y te dice: mira, José, te voy a dejar que vayas ida y vuelta una vez. ¿A dónde irías? ¿Primero irías al pasado o al futuro? Wow. Qué lindo que es eso, qué lindo que es el viaje en el tiempo. Oh, me gusta eso. Bueno, ahora lo primero que se me ocurre, porque es algo que me impulsa desde chico, es el viaje al futuro, ¿no? Me encantaría, pero con esta cultura TED que estoy incorporando, siento que tengo que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y estoy pensando, a ver, ¿en qué puntos uno podría ir a algún lado y cambiar algo, además, ¿no? Bueno. Entonces pensé que iría a la Academia de Bellas Artes de Viena, en más o menos 1910, 1912, y trataría de convencer a las autoridades de que acepten a Hitler como alumno, y que no lo rechacen, como lo rechazaron un par de veces. Y entonces él hubiese sido un artista y no hubiese hecho lo que hizo 30 y pico de años después. Con cierta visión de la historia, que no es la que piensa que todo igual va a ocurrir, si no es este será otro. Si por un rato quiero pensar en que las singularidades tienen valor. O sea, que no era algo inevitable, sino que dependió de que él hiciera cosas. No lo sé. Está genial. Hay un libro que me fascina, es uno de mis libros de cabecera, que se llama El fin de la eternidad. Es una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, de hace ya bastante tiempo, en el cual es un grupo de personas que pueden viajar en el tiempo y hacen justamente esto. Se fijan a lo largo de la historia cuáles son los momentos en los cuales pueden intervenir para que el curso de la historia sea más favorable, con alguna definición que ellos tienen de qué es favorable y qué no. Y tienen un concepto muy lindo que se parece a lo que acabas de hacer, y por eso lo conecto, que es el cambio mínimo necesario para lograr un impacto. Es decir, ellos quieren intervenir en la historia, pero lo mínimo posible para lograr algo. Entonces, por ahí eso, cambiar el papel de aceptado y no aceptado de Hitler en Viena hubiese logrado está buenísimo. ¿Qué sabés, José, que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera? La verdad que no yo solo no. Yo solo no creo que sepa algo que la mayoría de la gente no sabe. Pero sí, por ahí me identifico con un grupo, con algunas personas que creemos que las palabras son muy poderosas. Que las palabras son como un juguete que tenemos desde cierto momento de la evolución. No existieron siempre. Es como una especie de regalo, algo que nos ocurrió. Y que son un instrumento tremendamente poderoso, que enferman, curan, hacen acuerdos, rompen acuerdos, y que si la gente en general tomara conciencia del poder que tiene, con eso me parece que de ahí podría venir un cambio súper interesante. Súper interesante. De hecho, todo esto de las redes sociales y todo esto están hechas de palabras. Y de imágenes también, pero me parece que el poder de las palabras es como una cosa típicamente humana, ¿no? Me parece que es súper poderosa y sí, sé que esto es algo que estaría bueno que esté más extendido.
¿Hay algo, José, en que hayas cambiado de opinión recientemente, que pensabas para un lado y ahora pensás para otro? Bueno, en esto que hablamos hace un rato de la diversidad, para mí ahí hubo un... yo sentí cambios. Yo me crié mirando Olmedo, digamos. Cuando, algunas veces por el libro este de Familia en Familia, que nos dio tantas satisfacciones, porque circuló y circula por América Latina, qué sé yo, entonces en algunas notas que me preguntan cosas sobre diversidad como si yo fuese una especie de experto en diversidad, qué sé yo, y yo digo, no, yo les repito esa frase, ¿no? Yo me crié mirando Olmedo, y a mí me encantaba ver los programas de Olmedo, y hoy un sketch de 5 minutos de Olmedo tendría 15 denuncias en el INADI solamente. Y lo más probable es que aún con todo el cariño que todavía le tengo, no sé si podría disfrutar de cada uno de los gags que hay en un sketch de él, porque algunos no me causan, algunas cosas supongo que sí, pero muchas no me causarían más gracia, y tiene que ver con que algo cambió en la mirada que tenemos de algunas cuestiones. Aumentaron muchísimo nuestros niveles de aceptación, de inclusión, de tolerancia y por lo tanto de disminución de violencia. Yo creo que a mí en lo personal me pasó eso. Me asombra eso. Si yo me comparo con lo que yo mismo decía, y lo interesante es esto, es que además estoy hablando de los últimos 5, 10 años. Yo me recibí hace 30 años y hace 20 justificaba hasta, entre comillas, científicamente mis posturas que hoy no tengo cómo justificar. No puedes sostenerlas. Sí. Hay una pregunta relacionada con esa que a mí me preocupa y me ocupa todo el tiempo, y es ¿cuáles son las cosas que hacemos hoy que dentro de 20 años mirando para atrás vamos a decir, no te puedo creer que yo pensaba eso, que hacía eso, que tenía esos comportamientos? ¿Cuáles se te ocurren que pueden ser? Es difícil porque estamos haciendo futurología, pero ¿cuáles son esas cosas que crees que son práctica común hoy, de la cual quizás en el futuro nos vamos a avergonzar? Hay un montón de cosas. Temas relacionados con el tema de los animales, la alimentación, con cómo el consumo de energía, en temas de la salud. No sé por qué la primera que se me ocurre igual tiene que ver con el mundo del trabajo. Con la idea de que haya gente que trabaje para otra gente y que esa gente para la que se trabaja gana un plus de valor por tu trabajo, por el trabajo de otros, ¿no? La plusvalía. Claro. Y que eso que hoy nos resulta algo, bueno, que es no solamente aceptable, sino que además es parte también del funcionamiento, y yo no estoy... Eso me parece que en algún momento lo vamos a ver como toda una gran locura. La manera en que tenemos distribuidas las riquezas es una gran locura. Yo creo que es Piketty el que está alertando mucho sobre eso, este economista francés, que está diciendo algo así, ¿no? Que tiene que ver con que muchos de los problemas que hay se resolverían con que un grupo muy, muy pequeño de personas tuviesen un pago de impuestos que en realidad lo tendrían, que no serían impuestos, sino que serían el retorno de algo que en verdad no es del todo de ellos, sino que se dio así por cómo se organizó la economía. Me parece que, no sé, no es mi tema, no entiendo de economía, pero si vos me preguntás así, yo intuyo que hay algo loco en todo esto que se va a ver, así como hoy decimos, ¿cómo puede ser que había esclavos? Y la gente no se daba cuenta que eran personas igual que ellos. Bueno, en algún momento algo de esto va a ocurrir. Claro, me parece, sí, ¿no? Sí. De la distribución. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que cuando la ves decís, wow? A mí lo que me fascina es algo con lo que soñé de chico, que es la tecnología. A mí me fascina. Por ahí, hoy suena raro decir esto, porque ya parece como un lugar común, ¿no? Los chicos no... Pero a mí me fascina. Yo soñaba con esto. Yo soñaba con este mundo que tenemos ahora. Mira. Con muchas cosas. Yo soñaba con algo que no sabía cómo se llamaba y se llama Internet. Yo me imaginaba algo así. Quería que pasara una cosa. Soñaba con comunicaciones inalámbricas. Veía las series como Viaje a las Estrellas y no lo podía creer. Y me parece que me asombra y al mismo tiempo me impacta la distancia gigantesca, infinita casi, que tenemos entre lo que sabemos y todo lo que nos rodea. O sea, alguna vez escuché una filósofa que decía que la época más gloriosa de Grecia, de la Grecia clásica, digamos, en esa época todos los seres humanos
sabían cómo estaba hecho todo lo que tenían alrededor y lo que usaban. Vos sabías de dónde se había sacado, que la madera, esto era de madera, esto era de acá, esto era de allá. Quizás no sabías hacerlo vos, pero sabías del origen. Sabías del origen y sabías cómo se hacía. Quizás no eras vos el que lo hacía, pero sabías cómo se hacía. Y hoy creo que prácticamente nada de lo que tenemos puesto ni usamos tenemos la menor idea de cómo se hace, quién lo hace, a dónde, con qué tecnología, y sin embargo se hace. Eso me impacta mucho. Es muy fuerte. José, ¿tenés alguna habilidad inútil? Me acuerdo los números de teléfono de mis compañeros de la escuela primaria, de la escuela secundaria, No. las direcciones. Totalmente inútil, totalmente inútil. Y ahora me estoy acordando de un amigo que me dijo una vez con respecto a eso, me dice, vos sos el guardián del templo. Pues me acuerdo de anécdotas. Me acuerdo de las anécdotas de la infancia y de la adolescencia. Mira, de otros inclusive. Inclusive de otros. Sí. Entonces Mira. me carga y me dice... Eso está bueno, puede llegar a ser útil el día que... Claro, por ahora. Que querramos reconstruir el pasado. Yo de la secundaria me acuerdo solo uno, que era de una compañía de banco de Carolina, de creo que primero y segundo año, que el número de teléfono era 42 43 44. Ese es el único que me acuerdo. Todos los demás se me fueron borrando. Por suerte no tengo neuronas dedicadas a eso. Pero cuando digo me acuerdo algunos, ¿no? Sí, obvio, no todos. Pero sí, pero me parecía como... Sí. Ahora el problema es que no me puedo olvidar de que me dijiste de tu ahí ya está. Carolina, nota Carolina. Pensando en tu formación desde chico hasta ahora y las cosas que fuiste leyendo, libros u otros textos, ¿cuáles son los que más te influyeron? ¿Cuáles son los que hicieron que José sea el José que soy? Bueno, desde el punto de vista de mi actividad, es la referencia inevitable es Freud, es la obra de Freud, eso está ahí siempre, ¿no? Es como es el antes y después, definitivamente. Yendo más al tema tránsito, hay un libro que a mí me cambió la manera de ver todo esto, completamente me cambió la manera. Sí, me sacó de la queja, lo que te decía al principio, me sacó de la queja para meterme en la construcción, que es un libro que se llama Un país al margen de la ley, de Carlos Nino. Carlos Nino fue un filósofo del derecho argentino que murió muy joven y que era increíble y que, entre otras cosas, es el que hizo posible el juicio a las juntas militares, ¿no? En el retorno a la democracia, que era una arquitectura legal compleja. Y este libro de él tiene que ver con este análisis extremo, te diría, de lo que él llama la anomia, especialmente la anomia boba, un tema de incumplimiento de reglas que no beneficia a nadie, como para él el factor más importante del subdesarrollo o de la reversión del desarrollo argentino. Es una tesis fuertísima, porque además es sobre el final de su vida y su vida académica. Alguien que había recorrido un montón de caminos, decir esto es muy fuerte, ¿no? Plantear el tema de incumplimiento de reglas como un problema de desarrollo directamente, lo que lo convierte en un desafío. ¿El libro de Carlos Nino está disponible? Está disponible. Un país al margen de la ley. Un país al margen de la ley. Fue cambiando la editorial, creo que era MC y pasó a ser Ariel, no me acuerdo. Está disponible. Después libros, después me pasó, hay un autor, a mí la lectura, la verdad es que siempre me costó mucho, ¿no? Soy mucho más visual y audiovisual que lector. Me pasa que cuando me meto con todo, pero ese momento de inmersión en la lectura no se me ha dado tan fácil como otra gente, ¿no? Y hay autores que me reconciliaron con eso. Y hay uno que se llama Michel Houellebecq, que es un novelista francés. Es el de las partículas elementales. Partículas elementales, que escribe de una forma que no me doy cuenta que estoy leyendo. Y dije, ¿por qué me pasa esto? Entonces empecé a pensar, ¿cómo escribes? Como si estuviera hablando con él. Y bueno, cuando me quiero acordar ya terminé el libro. Y lo disfruté un montón, y qué sé yo. Son temas densos a veces, ¿no? Pero el modo de escritura debe tener que ver con una ayuda a personas como yo. Una de las cosas que me está pasando en las conversaciones de Aprender de Grandes es que hago esta pregunta a cada una de las personas con las que converso y tengo una lista muy larga de libros que me dan muchas ganas de leer. Y también de gente que yo no conocía, pero que es muy relevante en la vida de la gente con la que converso. Y Carlos Nino lo mencionó Martín Bomer cuando conversamos como alguien también muy relevante en su vida, por varias razones.
Y ahora, ya entiendo, falleció, como dijiste, y demasiado temprano, entonces me quedo con las ganas de conversar con él. Pero voy descubriendo gente también que para mí no existía, y realmente gente muy relevante para otros y gente que puede impactar muchísimo, y eso me encanta ir construyendo esa red. José, si alguien te despertara en la mitad de la noche, digamos 3 de la mañana, y te sacudiera y te preguntara: José, ¿de qué trabajás? ¿Qué dirías? Soy psicoanalista. Psicoanalista. Algo de lo que no hablamos hoy, de tu práctica de terapia individual, Sí. digamos. O... Sí, no sé si iría al trabajo de psicoanalista. Soy psicoanalista. Sos, porque pensás cómo. Probablemente, sí. Mm, Sí. buenísimo. Antes mencionaste que te acordás muchas anécdotas tuyas y de otros, y una de las cosas que me gusta es explorar la anécdota favorita personal de alguien. ¿Cuál es la tuya, la recurrente, la que solés compartir con amigos en cenas? Tengo varias, pero hay una que pensé cuando me preguntabas lo de en qué cambiaste últimamente. Que yo, en el año 90, creo que fui a hacer una experiencia que era como, era como un internado rotatorio. Fui a trabajar al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén. Y estuve unos meses viviendo ahí, en una habitación, y trabajamos y atendíamos pacientes de la zona, particularmente comunidades mapuches y gente que vivía no en el pueblo necesariamente, sino en las afueras. Había que ir a caballo, en ambulancia, de distintas formas. Y Neuquén tenía un sistema extraordinario de salud con unas personas que se llamaban agentes sanitarios. Quizás todavía siga funcionando eso, que era gente del propio pueblo, de la población, que había recibido algún tipo de capacitación para hacer de nexo entre el sistema de salud, digamos, que es un sistema profesionalizado, con la población general. Chequeaba si la gente estaba vacunada o no, si necesitaba atención odontológica o de salud mental o física o lo que fuera. Y bueno, después de un tiempo de estar ahí, me hice amigo de alguno de ellos, y de uno particularmente, que eran gente, digamos, claramente de poblaciones descendientes de los pueblos aborígenes. Entonces uno de ellos me invitó, me dice: quiero que vengas a mi casa, quiero invitar a comer las tortas fritas que hace mi mujer, a tomar mate. Yo tenía 25 años. Entonces voy, y estamos en una casita en el medio de la nada, con el viento. Yo entro y está él, y la mujer me saluda con un gesto, y estamos él y yo sentados en una mesa tomando mate. Y la mujer viene y va trayendo el mate, y se lo lleva, se va, trae las tortas fritas, seria. Y él me dice: ella es mapuche pura. Me dice. Bueno, dice, pero acá no interviene mucho ella, acá. Digo, ¿cómo no interviene? Claro, dice, viste que ella no participa de nuestra conversación. Yo ya me empiezo a sentir incómodo, ¿no? 1990, ¿eh? Sí, sí. Ni género, ni diversidad, ni nada, y yo me sentí incómodo. Viste que ella no participa. Digo, sí, porque no entiende. No habla castellano. No, habla castellano, pero no entiende lo que estamos hablando. Ah. Y ella venía con el mate y seguía, y no cambió la expresión en ningún momento. Y yo sentí una vergüenza espantosa. Y yo Él aceptaba y tomaba como natural que ella no pudiera ser parte de la conversación. De la conversación. No por un tema de idioma, sino por un tema de que no claro, pero lo decía delante de ella. Fue una situación tremenda. Esa es una anécdota. Wow. Fuerte. Sí. José, ¿cómo nació tu pasión por lo que haces? Si mirás para atrás, ¿de dónde viene la energía? ¿Cómo surgió esa energía de pasión por lo que haces? Yo creo que yo puedo identificar para atrás, y esto es algo que lo vengo pensando no hace mucho. Hay un punto, hay un cero en la línea del tiempo que puedo identificar claramente, pero es imposible que ese sea el inicio. Entonces yo sé dónde está el cero real, que está un par de años corrido en la línea antes. Uh-huh. El cero aparente, digamos, el momento que para mí es lo que me hace como un clic, es que yo viajé a San Francisco porque fui a
a hacer una actividad, un seminario. Entonces paré en la casa de unos muy queridos amigos míos que ella hoy es Andrea Gamarni, que es una científica muy importante. Y él falleció hace muy poco, y era un gran amigo mío también. Y el curso era en San José, que era, no me acuerdo, como si te dijera 50 millas de San Francisco. Entonces tenía que ir en auto todos los días. Y mi amigo me prestó su auto. Le digo, buenísimo, listo. Y me dice, no, te voy a decir cómo tenés que manejarlo. No, es un auto. Manejo de los 18 años. Saca el registro. No, me dice, amigo mío de toda la adolescencia además, ¿no? Dice, no, pero te voy a explicar un par de cosas porque acá no. Entonces me empieza a explicar cómo manejar. O sea, cuando ves una persona que va a cruzar, es así. Podés hacer cosas, el giro en U lo podés hacer en muchos lugares, ¿no? Cuando está el semáforo así, y me empieza, y yo quedo como un chico, como si tuviera que reaprender todo, ¿no? Y entonces empiezo al principio me cuesta un poco, y al poco tiempo la empiezo a pasar bárbaro, porque me doy cuenta que el diálogo que tenemos en Argentina todos los días, en cada esquina, o en cada momento de la calle, desaparece, porque funciona la ley, entonces no hay diálogo. Pero en el buen sentido no hay diálogo, porque ya el diálogo existió antes. Hubo un acuerdo, todo funciona. Y empiezo a disfrutar. Pero mientras tanto había algo que estaba pasando en Buenos Aires, que era que, porque eso duró una semana, que era que mi mujer estaba embarazada por primera vez, digamos, de mi hija. Tengo una hija y un varón, mi hija estaba en la panza. Entonces yo volví con un nivel de sensibilización con el tema tremendo, que es dónde van a ser mi hija y en qué y cómo vamos a hacer, y con el cochecito y la calle, y esto es de golpe es como que súbitamente tomé conciencia de que acá había, y entonces me reconecté con la lectura de Nino, y ahí hice como un clic y dije, no, esto no es solamente el tránsito, esto es todo lo que está ocurriendo culturalmente. Eso es lo que yo puedo identificar como un momento. Ahora, ese es el cerebro de esto. El corazón de este movimiento en mí, yo creo que es cuando pasó la escena más trágica que yo viví en mi vida. El contacto con el máximo nivel de dolor que yo vi en toda mi vida. Fue que cuando yo estaba de novio con mi actual mujer, 2 años antes de eso, en 1992, la hermana de ella, con su marido y su hijo de 2 años, viajaron de vacaciones a Brasil, tuvieron un accidente y se murieron los 3 en una ruta. Y yo estuve con los que iban a ser mis suegros en el momento en que les informaron eso. Y es muy difícil recuperarse fue una bomba atómica, digamos, fue una bomba de hidrógeno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hoy yo tengo los ecos de esa explosión. Pasaron muchas cosas desde entonces, muchas cosas también hermosas, pero eso todavía, ese eco todavía me alcanza y me sensibiliza. Por muchos motivos que después también fui tratando de entender, nunca me posiciono desde ese lugar para abordar el tema de tránsito, porque me parece que es un lugar complejo y respetable, pero que no es el lugar en el que yo me siento cómodo trabajando. Pero vos hoy dijiste en algún momento, todos conocemos o tenemos a alguien que haya estado en un accidente. Bueno, si yo también lo tengo, y lo tengo de esta manera horrorosa, ¿no? La destrucción de una familia completa, y bueno, tremendo, ¿no? Entonces yo creo que eso también está en el nacimiento de mi pasión. A veces no solamente el placer y la investigación y la curiosidad, sino también algo que me debe haber movido tanto el piso y todavía que debe ser algo que me sostiene también desde algún lado, ¿no? Una de las cosas que me fascina de explorar, ojalá todas no fueran tan trágicas como esta, de hecho no son la mayoría tan trágicas, es cómo nace la pasión en la gente, pero en particular en la gente más joven, en los chicos y todo eso, porque estoy convencido de que, pensando en la educación del futuro y todo esto, los contenidos y un montón de cosas que antes eran
potestad del maestro, del profesor. Hoy están en todos lados y no pasa por ahí la educación de transmitir contenidos, porque aparte quedan obsoletos muy rápidos. Todas las cosas que venimos conversando del futuro de educación. Pero sin embargo, hay una cosa que sí estoy convencido de que tiene mucho poder y lo va a seguir teniendo en la educación, que es ayudar a los chicos a encontrar cosas que los apasionen. Y siempre me pregunto cómo hacerlo, ¿no? Porque eso no hay receta seguramente para eso, y a cada uno que le pregunto esto tiene historias totalmente distintas. Algunas son trágicas como la tuya, otras vienen de otros lados. ¿Se te ocurre cómo hacer para ayudar a la gente más joven, a los chicos? Por ahí no hace falta que sean jóvenes de edad, jóvenes de espíritu, a encontrar cosas que los apasionen y de esa manera enfocar toda su energía vital en cosas que estén buenas, ¿no? ¿Por dónde puede pasar eso? Hay varias cosas. Yo creo que hay cosas para hacer y hay cosas para no hacer. Me parece que mucho tiene que ver con no hacer, con no imponer tanta cosa, la carrera, ¿no? Como se llaman las carreras, que es esto, después tenés que hacer esto, después tenés que aprender esto y después tenés que hacer lo otro. Por supuesto que tiene que estar organizado el conocimiento, eso está buenísimo, pero hay una parte que obtura a veces, que es lo que los adultos esperamos de los chicos. Y me parece que si nosotros le quitamos expectativa y le quitamos presión, los chicos son apasionados por definición. El punto es es como la diferencia, como se llamaba, arte per levare y per porre, ¿no? En la pintura vos tenés que poner lo que no hay, en la escultura vos tenés que sacar lo que sobra, digamos, de alguna manera, ¿no? Me parece que en la pasión en los chicos tiene que ver con dejar que se vaya yendo lo que sobra, y lo que está ahí, porque es imposible que los chicos no tengan alguna pasión. Después, con respecto a la enseñanza, me hiciste acordar a dos cosas, ¿no? Una es un libro de Rancière, es un filósofo francés, que se llama El maestro ignorante, que es la historia de Jacotot. Es una historia increíble, que es un tipo que propone un método de enseñanza que es enseñar lo que no sabe. Entonces tiene que enseñar. Entonces, ¿cómo haces para enseñar un idioma que no conoces? No para hablarlo, para enseñarlo. Entonces, el libro trata de eso, es muy divertido y es muy interesante porque parte de la idea de que hay algo relacionado con las ganas, con la voluntad y con la curiosidad en el conocimiento, y no con la erudición y el vomitarle conocimiento. Él lo llamaba el conocimiento emancipador, porque es lo que transmitís es la capacidad de descubrir. Y lo otro que me acordé cuando te escuchaba era que creo que era Humberto Eco, que en un momento había dicho que él estaba fascinado con Internet. Él no podía creerlo, que al principio lo criticaba, ¿no? Decía, no, apago la computadora, me voy a mi biblioteca y después volví a Internet, iba y volvía. Y en un momento dijo, bueno, en realidad es impresionante. Dijo, lo que hay es increíble. Yo creo, dijo, que en 2 años, si una persona se dedica 2 años a profundizar en algo, se convierte en un experto. Y realmente, yo no sé si es así o no tengo idea, pero realmente la disponibilidad que hay es tan grande que otra de las cosas que cambié, como decías, ¿qué cosas cambiaste? Es eso. Yo hasta hace poquito pensaba que nos estamos recontra deteriorando porque nuestra capacidad atencional es cada vez menor, y las notas de voz, cuando decís, uy, me mandó una nota de audio, viste, en el WhatsApp, que dura 1:30, no la voy a escuchar, y me mandaron un video de YouTube que dura 4 minutos, olvídate, y la TED tiene que durar poco y todo es... Entonces nuestra capacidad se va deteriorando, y yo estaba convencido de eso, y ahora creo que nada que ver, que lo que pasó es que hay tantos que la suma total, no sé si es menor que antes, la suma debe ser mayor que antes. Lo que tenemos es una suma de notas de voz, de notas de audio, de TEDs, de cosas, de libros, de YouTube, que hace que en realidad estamos hipersaturados, y no disminuyó nuestra capacidad. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacer para aprovechar todo eso. Claro. Entonces vamos desarrollando cierta intolerancia a algunas cosas o no, pero no es verdad que nos deterioramos, me parece. De hecho, hay todo un debate también de si los chicos escriben o no escriben, y que están escribiendo menos. La verdad es que están escribiendo más. Escriben en otros dispositivos y con otros lenguajes y con otros códigos, pero seguramente están escribiendo más de lo que escribíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Que teníamos que hacerlo en un cuaderno, sí, con una virome, un lápiz. Igual hay algo mágico en eso, ¿no? Hay algo que sigue siendo lindo de la idea de
del papel y la tinta. Para nosotros, no sé si para nuestros claro, hijos va a serlo, porque por no hay eso, añoranza, no hay nostalgia. Totalmente, por ahí es nuestra nostalgia. Y Sí, es cierto. sí. José, si la gente quisiera saber más de lo que haces o estar en contacto, ¿qué opciones hay? jose.nesis@gmail.com. Bueno, fantástico. Bueno, hay algunos trabajos dando vuelta por ahí, pero... ¿Y en redes sociales no usas mucho o sí? Sí, sí, uso Facebook, Twitter y en menor medida Instagram. Eso marca mi edad también. Exacto, exactamente. Bueno, José, sí, un placer, me encantó para charlar. mí también. Estuvo buenísimo. Gracias. A vos. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida. Aprender de Grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo. Los espero en Aprender de Grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida.